Es momento de iniciar esta ponencia, esta conferencia titulada Productividad Económica en El Salvador por la licenciada Celina Amaya de Calderón. Bienvenidos a la Semana del Economista. Esta mañana hablaremos sobre la temática de la productividad e innovación. La conceptualización, ¿verdad?, de la productividad en la literatura económica no es única, ya que depende del análisis que nosotros queramos realizar, ¿verdad?, sobre la participación de los factores en el proceso de producción. Existen, en este sentido, diversos aportes de diferentes autores, entre ellos también de instituciones oficiales como el BID, ¿verdad?, el Banco Central de Reserva, en el caso de la OCDE, también del Banco Centroamericano de Integración Económica, universidades como Harvard, Universidad de Chile, de México, en donde también hacen aportes sobre lo que es la conceptualización de lo que es la productividad. Pero todos, digamos, los que hacen este aporte llegan a un punto en común. Por lo tanto, nosotros podemos definir la productividad, ¿verdad?, como una relación que hay entre los recursos utilizados en un proceso de producción y los resultados obtenidos. De una forma más sencilla y clara, podríamos decir de que la productividad es el arte de producir más con menos recursos. Es importante que nosotros sepamos cómo medimos la productividad. La medición de la productividad tiene que ver con los tipos de productividad, pero también en este caso necesitamos saber qué factor es el que nosotros necesitamos analizar, porque dependiendo del factor que nosotros necesitamos analizar, así vamos a ver el impacto que en ese momento pues tiene ese factor productivo en lo que es el crecimiento económico, ¿verdad? Pasaríamos a ver en este caso la medición. Esta medición es estándar para todos, digamos, los países que utilizan como el cálculo de la medición de la productividad. En este sentido, tenemos la medición parcial, la medición multifactorial y la medición total. En el caso de la medición parcial, acá es donde nosotros, ¿verdad?, medimos o cuantificamos, ¿verdad?, la productividad dependiendo del factor que nosotros queremos analizar. Por ejemplo, está la productividad del factor trabajo, la productividad del factor capital, la productividad de los insumos que se utilizan en el proceso de producción. Para eso también existe, digamos, como una forma estandarizada de calcularla, que es la que tenemos acá, que es la producción total, ¿verdad?, la relación que existe de la producción total entre la cantidad de factores. En el caso, si nosotros queremos hacer la medición de la productividad del factor trabajo, ¿qué es lo que tendríamos que realizar? Hacemos la relación entre la producción total y la cantidad de trabajo que se ha utilizado en el proceso de producción, o también lo podemos hacer cuantificando las horas de trabajo que se ha utilizado en el bien en particular dentro del proceso de producción. Si queremos medir la productividad del factor capital, entendiéndose capital como toda aquella inversión que se realiza en la infraestructura, maquinarias, herramientas, etcétera, entonces también podemos medirla, ¿verdad?, que sería la relación siempre de la producción total o final con respecto a la cantidad que se ha utilizado del factor, en este caso, capital. Igualmente podemos hacer la medición, ¿verdad?, de la productividad con respecto a los insumos, ¿verdad?, que se utilizan en el proceso productivo.
Cuando nosotros ya tenemos el cálculo de las diferentes productividades, ¿verdad?, individuales, podemos visualizar a través de ellas cuál factor prácticamente ha impactado más o cómo aporta al crecimiento económico de un país. Eso, digamos, una de las ventajas de cuando nosotros hacemos la medición parcialmente. En el caso de la medición pues multifactorial, pues acá pues ya es más completo porque ya es la relación que existe entre la producción total y la cantidad de factores que utilizamos en el proceso de producción, que en este caso sería, ¿verdad?, trabajo y sería capital, o más todavía, conjuntamente cuando hacemos la relación entre la producción total y lo que es los factores productivos conjuntamente con los insumos que se han utilizado en el proceso de producción. Y la medición total, pues acá ya es la relación que existe entre la producción final, ¿verdad?, con el total de los factores productivos, ¿verdad?, que se han utilizado en el proceso de producción. En el caso de la participación, ¿verdad?, de los factores productivos, cuando nosotros medimos su productividad, acá nosotros podemos visualizar, dependiendo del análisis que nosotros estemos haciendo económico, podemos analizar cuánto, ¿verdad?, los factores productivos han impactado, ¿verdad?, dentro del crecimiento o cuánto han aportado dentro del crecimiento económico. Pero generalmente, dependiendo del análisis que nosotros tengamos, muchas veces el impacto que genera, ¿verdad?, los factores productivos muchas veces es menor en relación que cuando nosotros sacamos la productividad individual con respecto al factor trabajo. Y es precisamente, ¿verdad?, porque el factor trabajo, la productividad del factor trabajo es el que impacta más dentro del crecimiento económico. Ahora, en cuanto a la comparativa del factor trabajo y el factor capital, ahí podemos decir de que muchas veces siempre impacta más el factor trabajo por el hecho de que la oferta acá en El Salvador pues está más con respecto al factor trabajo y no al factor capital. Entonces, por ende, en El Salvador pues casi siempre la productividad pues es en relación al factor trabajo, que es el factor laboral. Ahora veríamos pues la importancia de la productividad, y acá pues es importante preguntarnos por qué es importante la productividad, ¿verdad?, dentro de un país, ¿verdad?, dentro de una empresa, dentro de una industria. Y es precisamente porque a través de la productividad, ¿verdad?, o a través de los resultados de la medición que nosotros obtenemos de los factores productivos, podemos analizar el impacto y el aporte, ¿verdad?, del crecimiento económico. Y otra de las importancias de la productividad es que al incrementar la productividad, esta posibilita que la calidad de vida de una sociedad mejore, ¿verdad?, influyendo, ¿verdad?, en los salarios, influyendo en la inversión, influyendo en el empleo, es decir, se da una espiral ascendente macroeconómica, ¿verdad?, con el incremento de la productividad. Lo que sí tiene que quedar claro que para una empresa, ¿verdad?, para una industria o para un país, la productividad establece el crecimiento económico. Ahora, los factores que influyen en el crecimiento económico tienen relación dentro de la importancia de la productividad. ¿Cuáles son esos factores que influyen en el crecimiento económico? Sería la mejora en el capital humano, el aumento del capital físico y el progreso tecnológico. En cuanto a la mejora del capital humano, este es muy importante porque las empresas y la administración pública, ¿verdad?,
debe de formar a sus trabajadores, porque esto es lo que dictamina prácticamente que exista una mejor producción, ¿verdad? Que sean más eficientes, más capaces de producir más. Por ende, esto va a aumentar la productividad y va a aumentar el crecimiento económico. Entonces, los trabajadores deben de tener una mejor formación. En el caso de la administración pública, pues puede ayudar en el sentido de destinar a un mejor sistema educativo, pero un sistema educativo no a un corto plazo, sino que a un largo plazo, es decir, empezando desde la infancia hasta un nivel universitario. ¿Por qué? Porque al estar mejor preparados, hay una mayor productividad. Estadísticamente está comprobado, ¿verdad?, que los países que han apuntado o han destinado recursos a un mejor sistema educativo han despuntado en una mejor productividad y en un mejor crecimiento económico. Tenemos varios ejemplos, ¿verdad?, como Corea del Sur, Singapur, Costa Rica, entre otros, que prácticamente han mejorado su sistema educativo, ¿verdad? Y eso pues conlleva a una mayor productividad y a un mayor crecimiento económico. En el caso o en cuanto al aumento de capital físico, este se refiere a las inversiones, ¿verdad?, en infraestructura, en maquinaria, en herramientas, etcétera, que son utilizadas, ¿verdad?, por los trabajadores para mejorar los procesos productivos, para mejorar la producción, para ser más eficientes, para ser más competitivos y por ende aumentar la productividad y el crecimiento económico. Y por último, tenemos el progreso tecnológico, que acá es donde las empresas, ¿verdad?, y siempre la administración pública deben de interesarse, y de hecho en algunos países invierten en lo que nosotros llamamos la famosa I+D+I, ¿verdad?, que significa, en este caso, investigación, desarrollo e innovación. Entonces, esa ecuación pues es muy conocida dentro de los países desarrollados, porque eso ayuda, digamos, a una mejor productividad. Que en este caso, cuando nosotros decimos invertir en una investigación, ¿verdad?, las empresas y la administración pública adquieren a través de la investigación conocimientos que son aplicados posteriormente para mejorar productos o mejorar procesos productivos que conllevan a una mejor productividad. En el caso del desarrollo, se refiere, ¿verdad?, a la transformación económica de los procesos de producción en base a adelantos tecnológicos. Y en el caso pues de la innovación, que es donde prácticamente nuestro país pues no ha despuntado como debería de ser, es la inversión que realizan, ¿verdad?, para mejorar los procesos de producción, adquiriendo tecnología de punta, ¿verdad?, para producir más y mejores productos y hacerlos más competitivos en el mercado. En este sentido, o en definitiva, ¿verdad?, dentro de un país que hay mejora en el capital humano, ¿verdad?, hay aumento del capital físico y hay un progreso tecnológico, eso se traduce en una mayor productividad, por lo tanto hay un mayor crecimiento económico en un país. Y ahí tenemos, ¿verdad?, lo que acabamos de explicar.
pasaría a analizar el comportamiento, ¿verdad?, de la economía de El Salvador, haciendo la aclaración que para el desarrollo de este análisis he retomado parte de la investigación, ¿verdad?, que ha realizado el Banco Central de Reserva de El Salvador, debido a la relación que tiene esta información, ¿verdad?, con la teoría económica, principalmente en materia de productividad y crecimiento económico. El análisis de la relación entre el crecimiento económico y productividad es primordial en cualquier economía de cualquier país, porque a través de esta nosotros podemos explicar, ¿verdad?, las diferencias que existen entre unos países y otros. La variable productividad es el referente analítico de la competitividad dentro de un país. El proyecto, en este caso, World Claims, este proyecto nace en la Unión Europea, por eso allá se llama EU-Claims. En Estados Unidos se llama USA-Claims, en donde posteriormente se dio, digamos, este proyecto a nivel regional. Y ahí pues se involucraron más países como México, ¿verdad?, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, El Salvador, Honduras y República Dominicana. En donde este proyecto prácticamente lo que significa en sus palabras, que se llama la CLENS para Latinoamérica, la significa Latinoamérica, y CLENS pues es un acrónimo que sus letras simbolizan los factores de producción y sus insumos que se utilizan en el proceso productivo, en donde K pues significa capital, ¿verdad? La L significa trabajo, la E significa el insumo de energía, ¿verdad? La M significa materiales y la S pues significa servicios. La forma, digamos, que utiliza el proyecto CLES dentro del Banco Central de Reserva para la contabilización del crecimiento, en este caso para contabilizar o poder ver el crecimiento económico es a través de los factores de la productividad de los factores productivos, ¿verdad? Ahí podemos ver la productividad del capital, ¿verdad?, más la productividad del trabajo y la productividad total de todos los factores que intervienen en el proceso productivo. Cuando hablamos de crecimiento y productividad, en realidad en economía nosotros sabemos que podemos analizarlo desde el enfoque, ¿verdad?, de la oferta y también por el lado de la demanda de los bienes y servicios. Pero cuando hablamos de productividad como un, digamos, factor explicativo del crecimiento económico, lo que estamos haciendo es haciendo un abordaje desde el lado de la oferta, ya que principalmente lo que se evalúa son la cantidad que podemos ver ahí y calidad de factores productivos, en este caso capital y trabajo, ¿verdad?, que se utilizan en el proceso de producción conjuntamente con la innovación tecnológica. Cuando nosotros unimos todos los factores dentro de un proceso de producción y lo medimos, ¿verdad?, a través de el tiempo, lo que estamos haciendo es la medición, en este caso, de la productividad. Si seguimos haciendo el abordaje desde el punto de vista de la oferta, lo que estamos haciendo es tratando de explicar el crecimiento económico, que es a través de los factores productivos.
acá podemos ver, ¿verdad? En la siguiente lámina, el gráfico, es el análisis que comprende el periodo que se ha referenciado desde el 2005 pues al 2016 y posteriormente se hace para, digamos, un periodo más largo. El indicador de referencia, como podemos observar, no es el PIB, ¿verdad?, sino que es el valor agregado bruto, ya que este último representa más del 90% del PIB. El crecimiento, ¿verdad?, del valor agregado bruto, ¿verdad?, fue del 2.1% y como se puede observar, la dinámica no ha sido estable, sino que ha sido fluctuante. Dentro de la gráfica también podemos observar que nos muestra, ¿verdad?, el crecimiento de la economía en los años 2005 y 2006 debido, ¿verdad?, al proceso de apertura económico, incremento de la inversión y el buen desempeño de la agricultura y los servicios en ese periodo. Posterior, nosotros podemos ver, ¿verdad?, que en los años 2008 y 2009, que es donde se dio la crisis financiera, pues ahí hubo un descenso en el crecimiento económico y acá pues también los factores perdieron productividad, siempre por lo que fue la crisis inmobiliaria y el contagio financiero, donde donde se dieron mucha alta tasa de desempleo. Y por último, pues tenemos un crecimiento económico que se visualiza, ¿verdad?, que estuvo mejorando y que al final, pues, del periodo pudo haber sido el resultado de una mayor productividad. Luego pasamos acá, ¿verdad?, a ver lo que es la participación por sector productivo de la economía y acá lo que muestra la lámina es el origen del valor agregado, ¿verdad? Las actividades del sector industrial las podemos ver que sería el sector secundario y nosotros podemos ver de que sí han ido creciendo, pero se mantienen estables. En el caso del sector agropecuario, pues sí ha habido, digamos, perdió participación, porque ha pasado del 7.1 al 5.8, y de acuerdo a la lámina también predomina el sector servicios, ¿verdad?, que ahí lo podemos ver, que sería prácticamente el sector terciario que tenemos, que en el 2005 74.7 y al 2021 pues el 77%. Entonces acá el análisis es que si bien es cierto, ¿verdad?, en este caso el sector industrial sería como el sector dinamizador o transformador para impulsar el crecimiento económico. En la gráfica que está a la par, lo que podemos ver cómo se ha comportado el crecimiento económico, ¿verdad?, que prácticamente ha despuntado hacia una baja y posteriormente pues ahí tenemos en el 2011 o 2016, ¿verdad?, cómo se ha comportado. Acá tenemos la orientación, ¿verdad?, la representación de la participación del trabajo, ¿verdad?, el empleo por actividad económica y comparativamente con la siguiente gráfica también, ¿verdad?, que comparándola a las dos, ahí podemos visualizar que el empleo también disminuyó, la participación del sector agropecuario. Tenemos que en el 2000, en este caso 16, el 18.68, 18 puntos con respecto a la gráfica anterior.
de los ocupados, y en el año 2005 el 20.79. En el caso de la industria es bastante estable. En el caso del comercio, pues se visualiza que en el 2005, en el 2005 fue de, no, en el anterior fue mayor, de 30.8 de los ocupados, y en el caso de los servicios también se tiene un crecimiento en la participación del trabajo. Y acá pues tenemos prácticamente la productividad total, ¿verdad?, de los factores y cómo se ha comportado cada factor productivo. Prácticamente la productividad total de los factores se ha estancado, ¿verdad? Se ha mencionado anteriormente, ¿verdad?, que el sector servicio y el sector comercio tienen la mayor participación en el país, y en el caso de la productividad, ¿verdad?, del sector agropecuario ha descendido. Y acá pues tenemos el índice global de innovación, que es importante medirlo, ¿verdad?, la participación, para ver realmente que la innovación en el caso de El Salvador, en qué posición pues nosotros nos encontramos. Y acá podemos ver el puntaje, ¿verdad?, de que en el del 2016, ¿verdad?, teníamos el 104 de ranking, ¿verdad?, que el puntaje era de 26, y en el caso del 2022 pues ha tenido un descenso, ¿verdad?, 19.9%, y estamos en un ranking de 100. Esto es lo que significa de que nosotros pues necesitamos innovar realmente para que exista una mayor crecimiento económico, ¿verdad?, una mayor productividad, y pues hasta acá quedaría el análisis. A continuación, en una segunda parte de esta primera ponencia, también nos acompañará en mesa el bachiller Brian García, estudiante de la licenciatura en Economía. Así es que a él le cedemos la palabra para que continúe con esta ponencia. Continuando con el desarrollo de dicha temática, ahora pasaremos a analizar lo relacionado a la productividad total de los factores para el caso de El Salvador. En este sentido, es importante considerar que esta información se ha retomado de la iniciativa LEA-CLEMS, la cual la licenciada Celina ha podido explicar y desarrollar con anterioridad. La productividad total de los factores lo que nos va a buscar es ver la incidencia de los 5 factores que se mencionaban en las láminas anteriores y cómo estos influyen para el crecimiento del valor agregado, para el para el desarrollo del crecimiento económico en el país. En este sentido, El Salvador en la década pasada se involucra en este proyecto, para la cual se construyen series estadísticas que comprenden desde el año 1990 hasta 2016 y posteriormente actualizadas hasta el año 2018. En tal sentido, lo que se buscará es ver entonces cuáles esos factores que tienen mayor incidencia y están generando estos cambios disruptivos en cuanto al desarrollo de nuevas tecnologías y la incidencia que están desarrollando en el proceso productivo en la elaboración de bienes y servicios. Para ello vamos a comenzar en primer lugar a ver la participación en el crecimiento del valor agregado por parte de la productividad total de los factores, que de acá en adelante se le denomina PTF. Para el caso de la PTF está bastante en correlación
con la variación que ha tenido el volumen y la actividad económica en su conjunto. Por ello es que para el año 2009, a raíz de la crisis hipotecaria de las subprimes, se tiene una caída, un 4% de pérdida de contribución al valor agregado por parte de la productividad total de estos 5 factores. En otras palabras, esos valores negativos que se presentan a lo largo de la serie nos quieren reflejar esos periodos o esos años en los cuales la economía salvadoreña ha sufrido pérdidas de eficiencia económica, en los cuales por algunos factores determinantes en cuanto al volumen de la elaboración de bienes y servicios se ha caído a un 4%, y a lo largo de la serie se puede observar que no ha tenido una tendencia regular, sino que así como han habido periodos de recuperación para el año 2010, 2011, nuevamente se ha tenido una tendencia hacia la baja, al punto que a lo largo de la serie se puede observar que desde el año 2005 al año 2018, inclusive la economía salvadoreña ha perdido 10% de incidencia en la productividad de los factores para explicar los cambios en el valor agregado. Ahora bien, para evaluar la PTF también es importante un análisis sectorial. En el caso, en esta gráfica se presenta con la ilustración 7, para el año 2005 a 2018, cómo esta productividad ha estado incidiendo en las ramas económicas que la iniciativa CLEMS presenta para el caso de El Salvador en el sector agropecuario, teniendo una clasificación por un lado de la minería y extracción, y luego también la agricultura, pesca, silvicultura y caza. En este sentido, se puede observar que ambas series presentan una tendencia poco regular, en los cuales han tenido alzas y bajas, manifestando limitados avances en cuanto a la transformación productiva en términos de innovación. Esto genera una gran controversia debido a que es un sector fundamental para los salvadoreños y salvadoreñas, ya que por medio de este sector se puede observar también una gran presencia en los productos de la canasta básica para el consumo familiar. Entonces, el poco avance, la poca transición hacia los cambios en productividad genera poca eficiencia para poder hacer frente a problemas estructurales como la inseguridad alimentaria. Entonces, ya luego en el caso del sector industrial, que es el sector por naturaleza invitado a poder tener los mayores flujos, los mayores niveles de productividad total de los factores como explicación del valor agregado, podemos ver que de igual manera la única rama de la actividad que presenta mayor regularidad son las manufacturas totales, es decir, todas aquellas transformaciones de los insumos que se llevan a cabo para bienes y servicios finales. Para el caso, luego se puede observar cómo el sector de electricidad y demás servicios tiene una caída abrupta para el año 2018. Ahora bien, la metodología de WorldCLEMS surge que el sector terciario lo segmenta en dos. Como primer lugar se tienen los servicios, los cuales se destinan con mayor finalidad para el consumo de los hogares. En tal sentido, esas ramas están compuestas por comercio y hoteles, así como por el transporte. Estas dos ramas pertenecientes al sector terciario de la economía, puede observarse que es el comercio el que presenta incluso avances en la productividad en todas las ramas económicas que lo componen, contrario al sector transporte, donde podemos ver que una fluctuación bastante persistente a lo largo de la serie, lo cual también podemos involucrar acá en cuanto a la facilidad que pueda tener la población para poder movilizarse en sus actividades cotidianas. Entonces, se ha tenido una reducción, inclusive ya para el año 2018 con respecto al año 2005. Esta es la primera parte de los servicios que son destinados al consumo de los hogares.
Sin embargo, aquellos que están con mayor preponderancia destinados a los servicios financieros, dentro de los cuales se tienen las finanzas y dentro de los cuales también se tiene la comunidad social, en cuanto a ellos sí se puede ver una mayor regularidad en la serie. Sin embargo, son niveles que no alcanzan siquiera un flujo superior al 5% en cuanto aporta o a cuánto puede incidir para que pueda crecer el valor agregado de esas ramas de la actividad económica. Eso era por una parte ver esa productividad total de los factores, como lo mencionaba la licenciada Celina, ver los 5 factores dentro de los cuales se tiene el capital, el trabajo, las energías, materiales y servicios. Pero dentro de la literatura convencional en economía, la productividad se centra muchas veces en medirlas en términos laborales, es decir, en términos del factor trabajo, donde los empleados, empleadas, pueden aportar y poder tener unos mayores niveles de eficiencia, siendo así que la productividad laboral surge como esa respuesta, las cuales pueden incidir en unos mejores niveles de vida, unas mejores condiciones socioeconómicas para los trabajadores, para los hogares, en la medida que mayores niveles de productividad pueden asegurar mejores niveles de ingreso por medio de las remuneraciones salariales. En este sentido, para poder estimar la productividad laboral, se ha utilizado ese cociente entre la producción total dividido entre la cantidad de ocupados que presenta la encuesta de hogares de propósitos múltiples. En ese sentido, se ha construido la serie desde el año 2005 al año 2021 para ver cómo está esa relación entre la producción y la cantidad de ocupados por cada uno de los 3 sectores económicos. En este caso, puede observarse que el sector económico que presenta menores niveles de productividad en términos monetarios, en términos de dinero, es el sector agropecuario. El sector agropecuario, que también se mencionaba con anterioridad, va perdiendo cada vez participación en el volumen de la producción nacional. Es decir, pasando de un nivel del 7% hasta reducir a un nivel del 5%, el cociente de producción entre cantidad de empleados, vemos que el numerador empieza a disminuir. Entonces, esas 2 variables, las fluctuaciones que tengan, van a incidir, por tanto, en la productividad que pueda generar cada sector económico durante el periodo que se ha estimado en el tiempo. En tal sentido, en conclusión, se puede ver que tanto a nivel sectorial como a nivel general agregado de toda la economía, que es la serie en color amarillo, se tienen unos niveles que no tienen una tendencia creciente. Es decir, si en cada sector económico, en la actividad que se desempeña en cada uno, fueran aumentando los niveles de productividad por cada uno de los trabajadores y trabajadoras, las series tendrían a subir, tendiendo hacia mayores niveles como tal de productividad. Pero ya en la realidad, para el caso de El Salvador, lo que puede observarse es que inclusive el sector industrial presenta una tendencia regular, que fue el mayor afectado para el nivel de la pandemia de COVID-2019 acá en el país. Sin embargo, los 2 sectores que presentan unos mayores flujos de productividad laboral es el sector terciario, que es en la actualidad el principal componente dentro del valor agregado, y el sector industrial, siendo con una gran brecha entre ambos junto al sector primario. Vemos que la productividad por trabajador del sector agropecuario, del sector primario, dista alrededor de $5,000 respecto a lo que en productividad en términos anuales aporta un trabajador de la industria, un trabajador del sector comercio o inclusive un trabajador a nivel económico general. Sin embargo, la medición en términos nominales, en términos monetarios, de la productividad a veces puede resultar a falsas conclusiones o a conclusiones que queden de manera superficial.
En tal sentido, la serie anterior, que está expresada en dólares de los Estados Unidos, se ha convertido a un número índice, potenciando las ventajas estadísticas que representan los números índices. Se ha tomado de base el año 2005, así como lo sugiere el Sistema de Cuentas Nacionales del año 2008, y en este caso la línea verde punteada representa la economía. Un número índice, la ventaja o la bondad que nos genera es que un nivel superior a 100 representa incrementos en términos de productividad. Para el caso contrario, flujos inferiores a 100 representan retrocesos o reducciones de la productividad laboral. Para el caso de El Salvador, a nivel agregado en su economía, se ha tenido un avance del 27.4 en términos de productividad laboral. Solo que hay algo muy importante que debe destacarse, porque se pudiera decir que son cifras alentadoras, cifras significativas. Un 27, más del 25% en avances de productividad. Sin embargo, para el cálculo en la metodología que se ha utilizado, para la población trabajadora, que es el denominador, como lo recordamos, las cifras que se han retomado son los ocupados que estima la encuesta de hogares. Caso contrario, se hizo el ejercicio, pero como una limitante está la poca disponibilidad estadística de los cotizantes del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que ellos pudieran representar de una mejor manera los ocupados plenos que tiene el aparato productivo salvadoreño. Es decir, aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en la formalidad, y estar bajo la formalidad les implica a que ellos tienen acceso a la seguridad social, a poder cotizar a un sistema de pensiones. Entonces, ya si solamente se retomaran los ocupados en el sector formal de la economía, las cifras son más drásticas. En tal sentido que incluso se han tenido retrocesos en la productividad del sector formal, porque acá estamos tomando a los ocupados en toda su dimensión, los que están en la formalidad o los que están en la informalidad, en los centros de abasto, o los que se encuentran también como hogares productores. Entonces, pero a nivel general, con todos los ocupados, podemos decir que se tienen ligeros avances en términos de productividad laboral. Sin embargo, como lo veíamos en las láminas anteriores, es importante ver en su conjunto no solo el factor trabajo, sino como dentro de los 5 factores están potenciando la productividad. Y esto es así porque, como ya ahorita en las consideraciones finales, la productividad surge como esta herramienta, este proceso que se puede potenciar mediante la cuarta revolución industrial, a la cual a nivel global se están llevando a cabo procesos disruptivos, procesos que están generando transformaciones no solamente en nuevos productos, sino en nuevas formas de elaborar los bienes y servicios, nuevas formas que reducen tiempos, que reducen costos, en una sola palabra, que generan una potencial eficiencia económica. Y en este caso, esa potencialidad en la eficiencia económica lleva a estos cambios en las innovaciones que conllevan mejor productividad del proceso económico. Y esta mayor productividad es la receta por excelencia para generar competitividad internacional, para que representen unos mayores flujos en beneficio de la economía nacional frente al resto del mundo. Contrario a como podemos ver que se va deteriorando, y hemos visto, se puede ver la serie del saldo de cuenta corriente de la balanza comercial para el caso de El Salvador. Entonces, estos cambios tecnológicos surgen como algo urgente que debe llevarse a cabo para El Salvador, a modo de generar unas mejores condiciones sociales, económicas, culturales para toda la población, no solamente para los ocupados formales, sino que inclusive esos flujos de empleados en la formalidad pudieran aumentar bajo unos mayores niveles de educación,
unos mayores niveles en una institucionalidad que potencie la ayuda y el beneficio para el aparato productivo. Esa sería nuestra participación junto a la licenciada Celina. Agradecemos la atención del público presente y de todos aquellos que nos han seguido por medio de las redes sociales y los diversos medios. Muchas gracias.